Pero bueno, yo quiero seguir confiando en ustedes y esto es nuevo, obviamente, es nuevo el método de evaluación y cuando están hasta las manos con parciales, yo creo que eh, debe ser medio difícil no tentarse. Eh, pero bueno, no se justifica. Y más en la facu, o sea, si hubiese sido presencial esto, eh, una cosa como esta no pasa, no hay forma que en la facultad pase, que se copien dos alumnos, no está permitido para nada, ¿sí? Decidí yo esperarlo, que cometió un error, una falta, que me lo diga, que me lo comunique, para no pasar a pasárselo a los profes directamente, porque la verdad que con los profes no iba a pasar ninguno. Se los puedo asegurar, más que todo con el profe con Toledo, no se las deja pasar seguro. Así que bueno, sigo confiando en ustedes, sigo poniéndole, porque creo en ustedes y creo que pueden cometer errores y nada, espero que para el recuperatorio lo puedan resolver al examen cada uno de forma individual y que sean, si saben, saben, y si no saben, bueno, lo tendrán que hacer otra vez, ¿sí? Pero, pero no tiene sentido pedirle a un compañero que les resuelva un código, no hay forma. Aparte que fíjense que lo que les pedí fueron cosas que estaban todos en partes de los programitas que vimos en clase, o sea, era cuestión de agarrar un pedazo de código, pegar y armar el programa completo. Es más, para evaluarlo, yo me busqué una forma de evaluar ese código y, y lo que hago es, bueno, lo evalúo por partes. Primero veo si configuraron todo bien, qué sé yo, los pines de entrada, salida, los modos, qué sé yo. Entonces, primero evalúo la configuración. Después evalúo si el tema de la lectura de la ADC, si pudieron hacer la lectura de la ADC. Bien, la pudieron hacer, sigue. Después evalúo, bueno, el tema de cómo tratan los datos, si llamaron a la función promedio, si lo hicieron bien, bueno. Y por último evalúo la parte del control de los LED. Si a ustedes no les sale eso porque no se les ocurre en el momento, bueno, eso es un par de puntos que le quitan, no está mal tampoco, o sea, estamos en esta situación de mierda, entonces no puedo exigirles porque no fuimos al laboratorio, no estoy con ustedes probando código como para decirle esto se hace así, esto se hace así. Como ustedes tampoco tienen, muchos no tienen la Raspberry, entonces no les puedo pedir más que lo que vimos en clase, ¿sí? O sea, esos ejemplos que tienen cargados en el aula virtual. Por eso me dio un poco de bronca, porque la verdad que no estaba, me parece que no estaba tan complicado el programita. Y el recuperatorio va a ser lo mismo, porque no les voy a exigir más más que eso. ¿Qué tienen? Incluso tienen todo el material disponible para trabajar. O sea, yo nunca en mi carrera me dejaron usar algo de guía. Esta situación es única. Entonces, aprovechenla, ¿sí? Bueno, ya me descargué. Nada, traten de ahora más, hacer sus cosas de forma individual. Hablemos bueno, del recuperatorio. Pueden recuperar los dos incluso, ¿sí? Lo vamos a hacer el sábado y me gustaría que sea a la mañana, así ya a la tarde nos liberamos, porque si no estamos pendientes del recuperatorio, estamos todo el día pendientes de eso. Me gustaría que sea a la mañana. Yo propongo la hora de 9 a 12, a 1, digo, que tengan 4 horas, ¿sí? Para los que tienen que recuperar los dos parciales, en realidad va a ser un solo examen integrador que va a contener todos los puntos de los dos parciales, ¿sí? Eh, no sé, ¿tienen alguna duda sobre eso? ¿Me quieren preguntar?
en el chat, a ver. Profe, Sí. consulta, era a partir de 6 la nota, ¿no? Sí, es a partir del 6. Bueno, listo. Fíjense en en qué les fue mal, en qué les costó. Sí, no, lo Les estoy cuesta viendo. la programación. ¿Cómo? La verdad que tenía intenciones como de pelear de algún punto, pero estoy viendo y no, todo lo que me corrige está bien. O sea, me doy cuenta ahora de todos mis errores. O sea, en el 3, por ejemplo, usted me dice, no, no leo y no llamo. Y no sumo. Y es cierto, no lo leo en ningún lado y no lo sumo. Entonces, está O bien, no, sea, o sea, Mauricio, yo después de que hablamos, que vos me preguntaste lo de la nota, me volví a tu parcial y digo, ay, tiene que haber una forma de llegar a un 6 porque sí. Y, y ese en código, digo, ¿por qué hizo? No hay forma, ni siquiera me leyó un dato como para decir subimos un puntito más. Eh, no, la le verdad di que me vuelta a tu confié, parcial a ver profe. si Lo llegábamos. dejé para el último y cuando vi la hora lo hice así nomás y bueno, y después me trabé con el tema del promedio. Digo, ¿cómo era el corrimiento? Y vio, si se fija, también le puse un 1 de corrimiento, es un 4, es el número 4 para hacer el desplazamiento de 16. Y no, y me había anulado, entonces dije, bueno, más o menos estaba armado. No, sí. La verdad que yo evalúo, cuando evalúo el assembler también evalúo esas cosas. Si estamos programando una función, que el que usen los parámetros que corresponden para los datos, ¿sí? Es decir, en este caso, en el registro R0 tenía la dirección del vector. Evalúo que si hay que recorrer un vector, por ejemplo, que escriban la estructura del for, por ejemplo, y la estructura del for no la tenías. Las instrucciones de comparación y de salto, eso tampoco está. Después, bueno, si hay que leer datos de un vector, tiene que haber una instrucción de lectura en memoria. O sea, todos esos puntitos. Después, como es una función, también evalúo el hecho de que se retorne de la función y que el valor retornado esté en el registro correspondiente. Y el hecho de que se retorne de la función es esa instrucción de el move, program counter, ni registro, ¿sí? O sea, son puntitos que voy viendo y que si está más o menos bien, bueno, pasa. Pero el tuyo no lo pude hacer pasar. Me faltaba muchísimo. Pero bueno. No, sí, profe, sí, y estuve viendo los otros también, no, la verdad que sí, yo también dije, no hay forma de recuperar un poco. Sí, o sea, a mí me da pena que tengan que recuperar, pero igual en el recuperatorio no se preocupen. Yo necesito que me demuestren conocimiento mínimo, entonces, y con eso pasamos. Ya tu primer parcial estuvo muy bien, así que con un pequeño falta muy poco para llegar a probarlo. Eh, bueno, alguna otra. Jesús que dice, buenas tardes, quería saber si sobre el ejercicio 1 lo resolví de vuelta, quería saber si está bien, te lo mandé por el grupo y usted. Sí, Jesús, me llegó, pero estuve hasta recién corrigiendo algunos que me quedaban. Si querés lo resolvemos, si quieren lo resolvemos al ejercicio 1, lo vemos ahora entre todos, como quieran. Si quieren también tengo el código del ejercicio 2, aunque ya lo tienen, porque se lo han pasado, pero se los puedo mostrar. ¿Lo vemos entonces el ejercicio 1? Sí, profe. Bueno, a ver, déjenme que acomodo la camarita. Así les muestro la pizarra. Porque... Profe, una consulta. ¿Cuándo sería la fecha límite de entregar el trabajo final? Bueno, el tema del trabajo final es como que no tenemos una fecha límite. Depende de ustedes lo que quieran hacer. O sea, si ustedes llegan a rendir bien los dos prácticos, ¿sí? Los dos parciales prácticos, y después rinden bien el examen teórico,
Ustedes ahí ya quedarían en un estado que si presentan el trabajo final, pueden aprobar la materia, o sea, aprobación directa. Entonces, si ustedes llegan a esa condición, tendrían que presentar el práctico ahora en diciembre, antes de que se cierren lo que es la regularidad. Bien, perfecto, pero el turno de diciembre, ¿el primero o el No, segundo? Cualquiera de los dos. nos permiten tenerlos abiertos hasta el último turno de diciembre. Ah, bien, perfecto. Gracias. ¿Sí? Si no, los que no lleguen con el teórico, o sea, suponiendo que, por ejemplo, que aprueban los dos parciales prácticos, pero les va mal en el teórico, igual tienen que presentarlo al proyecto final. En ese caso, lo pueden presentar desde ahora hasta el día que quieran rendir la materia, ¿sí? Sí o sí, para rendir la materia les van a pedir tener esas tres cosas, los dos prácticos aprobados y el proyecto final presentado, ¿sí? Pero en ese caso ya estaríamos con la parte práctica aprobada, ¿verdad? Regulares van a quedar en la materia, ¿sí? Digo, pero Si no hay que ustedes, rendir final práctico. no Ah, no rendirían, o sea, es muy difícil distinguir entre el teórico y el práctico en esta materia, así que es como... No rinden las cosas que vemos en el práctico, pero sí rinden cosas. Es un teórico medio mezclado con algunas cosas prácticas. ¿Se entiende? sí, sí. Y bueno, eso en el caso de que aprueben los dos prácticos y les vaya mal en el teórico. Y si lo presentan luego de diciembre, van a quedar en el sistema, quedan como alumnos regulares en la materia. ¿Sí? Ahora, si les va bien en los dos prácticos y además presentan el proyecto ahora, en diciembre, lo aprueban el proyecto, quedan en la condición de promocionados. ¿Sí? Tienen la promoción del práctico. Entonces después se inscriben en una mesa de examen y rinden el teórico. Pero fíjense que va a haber dos condiciones de promocionado este año. Esa en que aprobaron bien los dos prácticos y presentaron el proyecto final ahora en diciembre. Y después va a ser la condición en que tengan aprobados los dos prácticos y aprobado el teórico, pero sin presentar el proyecto final. En ese caso también van a quedar como promocionados, porque no les podemos dar la aprobación directa porque no presentaron el proyecto final. Entonces quedan como promocionados. Y el día que presenten el proyecto final, ya en el siguiente turno de examen, se les firma la libreta nomás, no tienen que rendir. ¿Se entiende? O sea, lo ideal es que presenten todo ahora, pero bueno, si no es posible presentar el proyecto, quedarán como regulares o promocionados. Profe, una duda. ¿El proyecto final sale del TP4 o es dos cosas totalmente diferentes? ¿Cómo? El proyecto final del que está hablando usted es Sí. de la guía 4 donde hicimos todo lo de la Raspberry o es un Sí. proyecto aparte de eso. No, es eso. Viste que en el TP4 están los 8 puntitos, que son de cada uno de los ejercicios que fuimos haciendo en la Raspberry, y al final del del enunciado sale el proyecto integrador. Ese es el proyecto que tienen que hacer, el proyecto integrador, es el trabajo final. Ah, perfecto. Hay que también, tengo entendido que hay que presentarle del TP4 los 8 ejercicios. Sí, eso me gustaría, ya me estuvieron presentando y me gustaría que lo presenten antes de que terminen las clases, así ustedes, si no van a presentar ahora el proyecto final, igual queden en condición de poder encararlo luego, en las vacaciones, cuando quieran, y ya hayan probado todos los dispositivos de la Raspberry, qué sé yo, comunicación Tenemos CD, que, tanto los ejercicios de la Raspberry como los del proyecto final, se los mandamos al Gmail con los integrantes del grupo, ¿sería? Sí, mándenmela a Gmail.
a Gmail o al mail institucional. Cualquiera de los dos me llegan a la misma cuenta. Profe, con respecto al proyecto final, ¿solo tenemos que enviar informe o tenemos que enviar una prueba de que esté andando en la Raspberry y todo? No, el proyecto final me van a mandar el informe y después nos vamos a poner de acuerdo, si lo van a hacer ahora, nos vamos a poner de acuerdo en un día para hacer una reunión en Zoom y ahí les voy a tomar un coloquio a todos los integrantes del grupo. Perfecto, gracias. Bueno, a ver. Déjenme que me estoy acomodando para el ejercicio. Sí, me queda una duda porque eso se contradice un poco con lo que dijo Toledo, que el trabajo final era individual, o sea, lo hacíamos en grupo, pero lo presentamos individual cada uno con la Raspberry en su casa. ¿Puede ser? ¿O cambio eso? Eso, no, la verdad que no me desorienta. No sé, salvo que lo haya decidido ahora. No, lo dijo hace como, cuando se decidió esto, que fue hace como 2 meses, nos dijo Sí. que era como que cada uno tenía que tener la Raspberry en su casa. Nos íbamos a tener que turnar la Raspberry entre cada uno de los integrantes del grupo para presentarlo, era individual, digamos. No sabía eso. En realidad no me lo comunicó. Si es decisión del profesor, sí, va a tener que ser de esa forma. Déjame hablar con él y yo les aviso después cómo va a ser el método de evaluarlo. Pero es una locura, imagínense que ¿cuántos somos? 80, creo, poner que tenemos 50 en condiciones de promocionar. Somos grupo de 4 o 5, ponerle un día cada uno, hasta marzo del año que viene, cada uno. Hago una acotación porque cuando Toledo habló de eso, yo le pregunté por lo mismo, porque cuando lo estaba nombrando, cuando lo dijo parecía que estaba hablando de eso, pero después cuando le pregunté, no, o sea, quedó como que en realidad todos teníamos que aportar. A lo que él se refería es que cuando presentáramos todos teníamos que saber cómo funcionaba y que él nos iba a hacer pregunta individual a cada uno, pero la Raspberry no la podemos andar pasando entre uno a otro porque es un lío. Aparte la gente que está en el interior o algo de eso es imposible. No, está bien, yo me quedé con esa de que había que pasárnosla porque quedó claro, eso me quedó claro a mí, tal vez está confundido. Está totalmente. bien. Sí, me parece, es porque no... Sí, es que cuando Toledo lo dijo fue como que se entendió eso y después aclaró lo otro. Bueno, igual le voy a preguntar porque saben todas las decisiones, o sea, pasan por ello. Profe, ¿el colegio lo toma usted sola o con los 3 profes o cómo es? Sí, es que siempre lo tomé yo. Sí, lo tomo yo. Porque en realidad con los otros profes hay que ver cómo quieren hacer este año, porque por ahí me No, yo por el tema de que por ahí si hay un grupo, sí. por ahí si hay un grupo que tiene integrantes de los 2 cursos, ¿a qué profe le tocaría cada uno ahí por ese? Yo no quiero, bueno, puede ser que quieran participar de algún coloquio, pero no creo. No importa, eso se ve después. Yo le voy a preguntar a ellos si van a participar de los coloquios y si van a participar y vemos a qué profe le tocaría estar acá también. No, estaba pensando porque otras veces yo no estuve el año pasado, entonces los coloquios los hizo el profesor Steiner, pero porque él también estaba dando el práctico en ese caso, no es porque haya sido profe del teórico. Pero si no, todos los otros coloquios el año anterior los tomé todos yo. Déjenme, ¿por qué no tengo la imagen? Es un segundo. Tengo la imagen invertida. Video control. Acá, mira. Invertida. Para mí. Ahí está. Ahí lo pude acomodar. Bueno, ahí les comparto. Hacemos un acomodo. Y vemos el ejercicio 1.
Les pido por favor, yo sé que hay gente que está muy floja con lo que es Assembler. No puedo dejar, el primer parcial pasó, incluso no me hicieron el punto de Assembler. En el primer parcial pasó, ¿sí? Lo dejé pasar, pero ahora en el recuperatorio no lo voy a dejar pasar. Les voy a pedir que sí o sí tengan algo hecho de todos los temas, ¿sí? Así que los que están flojos en Assembler, por favor me consultan. Hagamos, no sé, hagamos 3 ejercicios modelos o 2 ejercicios modelos, me envían, yo se los corrijo y se sacan todas las dudas porque es muy importante. ¿Sí? Bueno, ahí lo tengo listo. Y a todo esto nos quedan 4 días para diseñar el recuperatorio. ¿Qué dice? Lucas, parte de la comunicación. Sí, ¿cómo? Lucas, me estás preguntando sobre la comunicación seria. Habíamos dicho de hacer la comunicación entre la PC, o sea, poner a correr lo que es el programita del menú de opciones, ponerlo a correr en la PC común, ¿sí? La PC de escritorio, y enviar por puerto serie a la Raspberry la opción que hayan elegido de la secuencia de luces que hayan elegido, ¿sí? Entonces por puerto serie se puede hacer eso. Y en ese caso, profe, el tema de la velocidad también deberíamos que se modifique y todo lo demás, o solamente hay que prender las luces. Son caracteres, al fin y al cabo. Si ustedes están del otro lado esperando caracteres y detectan que es una flecha para arriba y una flecha para abajo, yo creo que lo pueden modificar a la velocidad también. Vemos porque no se hizo esto, pero es lo mismo. Tanto para si es una Raspberry o una PC, debería ser lo mismo. De poder creo que lo que preguntamos, profe, es si basta con usar las funciones de la librería de Wiring Pick Serial, que más o menos está simplificada el tema de la comunicación serie, o hay que hacer alguna modificación a la estructura de términos. O sea, términos lo tienen que usar para programar el programita que corre en la PC. Y la Wiring Pi para el programita que corre en la Raspberry. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Queda claro eso? O sea, yo lo que les expliqué cuando vimos en la comunicación serie era justamente eso, con términos, y lo que vieron en Info 2, de comunicación serie, tendrían que hacer el programita que corre en la PC. Si no tienen esos datos, yo se los puedo mandar por mail o los puedo cargar ahí al aula virtual, el documento en donde explica cómo programar, cómo hacer la comunicación serie de una PC. ¿Sí? En ese documento hace una comunicación, creo que es una comunicación serie con la PC y un Arduino. Bueno, ahora en vez de Arduino tienen la Raspberry. Deberían poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, yo lo hice. Lo tengo programado, así que se puede. ¿Qué más? Agustín. El tema de pasarse la Raspberry. Sí, estaba medio loco. Medio loco la idea de pasarse la Raspberry. Pero bueno, si se les ocurre, como ellos son los jefes de la cátedra, son los que deciden cómo se hacen las cosas. Bueno, les voy a compartir. Bueno, lo voy a subir entonces al aula virtual el documento de la comunicación. A ver, veamos. Compartir pantalla. Ahí estaría. A ver, es el ejercicio, el 1. El 1 era muy parecido a lo que vimos en clase, solo que estaba un poquito como reestructurado.
pero la forma, como lo vimos en acá. Teníamos una DC de 8 bits. A ver si lo tengo abierto. Es esto. Bueno, ustedes lo deben tener abierto el parcial, ¿no? O lo tienen por ahí. Era una DC de 8 bits y tenía tiempo de conversión de 40 microsegundos. Teníamos una tensión de referencia de 3,3 voltios. El sensor tenía una resolución, era un sensor de temperatura que tenía una resolución de 10 milivoltios por grado centígrado. Bueno, y les pedía hacer un sistema de medición de temperatura con una resolución de 0,05 grados. Y medía desde los 30 grados centígrados. Profe, ¿estaba usando un pizarrón o lo estaba hablando? Porque no la vemos. ¿No lo están viendo? Yo le puse compartir, ¿no? Yo lo veo. Se está viendo, ¿eh? Yo veo el pizarrón. Sí, se ve. Sí, yo pues. Se los puedo grabar, así les queda para repasar a los que tienen que recuperar. Y se los subo. Listo. Bueno, entonces teníamos eso. Queríamos medir temperatura con una resolución de 0,05 grados a partir de los 30 grados. En este caso yo no les daba el rango de medición, sino que les decía, bueno, quiero que medir desde los 30 grados con esta resolución. Entonces, bueno, era bastante sencillo. El primer punto les pedía el rango de medición. O sea, esto quedó con autofoco. A ver, déjenme ver qué me parece, ¿no? Déjenme. Ahí está. Bueno, entonces, les pedía el rango resultante de la medición de temperatura si partimos de 30 grados con esta resolución y con este ADC de 8 bits. ¿Sí? Y bueno, entonces el rango, ¿cómo se calcula? El rango va a ser igual a la resolución que queremos medir por el número de cuentas del ADC. 0,05 grados centígrados por 2 a la 8. ¿Sí? Esto nos da 12,8 grados Celsius. O sea, con el ATC vamos a poder medir hasta 12,8 grados con una resolución de 0,05 grados. ¿Sí? Como partimos de 30 grados, entonces el rango va a ser desde 30 grados hasta ¿cuánto? Hasta 12,8 grados más, va a ser hasta 42,8 grados Celsius. Ese es el rango de medición de temperatura. ¿Sí? Para medirlo con una DC de 8 bits y con una resolución de 0,05 grados Celsius. Esos son los únicos datos que importan hasta ahora. Les pide también el punto A la ganancia. La ganancia, para medir la ganancia tienen que saber, tienen que convertir este valor máximo de temperatura que va a medir el ADC a tensión, ¿sí? Y compararlo con la tensión de referencia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que la tensión, para saber la ganancia, va a ser la tensión de salida, son 3,3 voltios, que es la tensión de referencia, dividido
el rango máximo de la señal de entrada que se va a medir, que van a ser 12,8 grados centígrados por, el sensor nos da 10 milivoltios por grado centígrado, ¿sí? Entonces nos queda que la ganancia va a ser igual a 3,3 dividido 128 milivoltios. 3,3 voltios dividido 128 milivoltios. Esto les da 25,78. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que saber cuál es la máxima señal de entrada que van a tener y la salida. Esto vendría a ser la ganancia del sistema de adaptación de señal, ¿sí? Entonces la entrada que van a tener en rango máximo va a ser 12,8 grados, que es lo que queremos ver medir con el ADC, y lo que vamos a, la entrada del ADC son 3,3 voltios, 3,3 voltios de referencia. Entonces hay que adaptar esa señal de entrada a los 3,3 voltios que nos mide como rango máximo el ADC. Entonces tenemos que usar una ganancia de 25,78. Bueno, el punto B les pedía un circuito, proponer un circuito de adaptación de señal, ¿sí? Que use, que esté diseñado para esta ganancia. Lo primero que se me ocurre, o sea, podían usar el sumador no inversor, pero el tema es que tenían que sumarle una tensión negativa, porque ¿qué pasa? Como queremos medir en el rango de 30 grados, a partir de los 30 grados, entonces tenemos que sumarle un offset a la señal de entrada para que cuando el sensor nos mida los 30 grados, a la entrada de la ADC en realidad tengamos 0 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace si el sensor te está dando en 30 grados que mide el sensor? Vamos a tener una salida de 0,3 voltios, ¿sí? Entonces, si queremos que para este valor de entrada del sensor, en realidad en el ADC, tener una tensión, la B del ADC tiene que ser 0 voltios. Entonces hay que sumar, o en realidad restarle, un offset de 0,3 voltios a la entrada del ADC. ¿Sí? Al circuito acabado de señal. ¿Por qué? ¿De dónde sacó, profe, los 0,3 voltios? Y para 30 grados por 10 milivoltios, te da 30 grados. Ah, porque yo voy a tener 10 milivoltios por cada grado centígrado. 10 milivoltios por grado centígrado es lo que tendría el sensor. Y vos a los 30 grados vas a tener 300 milivoltios, ¿sí? Está bien. Con 0,3 claro. voltios. Cuando mides 300 milivoltios, ¿sí? Nosotros en realidad tenemos que entregarle al ADC 0 voltios. Cero. Entonces Claro. hay que restarle un offset de 300 milivoltios, ¿sí? Entonces los que usaron el sumador no inversor, el sumador justamente es un sumador, suma dos señales, entonces el offset no podía ser un valor positivo, sino que tenía que ser una señal negativa. La forma de hacerlo, si no, es con un amplificador diferencial, que es el ejemplito que yo les muestro, es el ejercicio 8, creo, de la guía, que es el ejercicio 8 de la guía está resuelto en uno de los videos, ¿sí? Entonces, el amplificador diferencial, a ver si les puedo hacer un poco el dibujito acá. Básicamente, tiene dos señales de entrada, ¿sí? La resistencia va masa, no se ve muy bien, pero entran cada una a la entrada inversora y no inversora. O sea, la señal del sensor ingresa a la entrada no inversora y el offset entra a
a la pata inversora, ¿sí? Usando esta configuración, donde las resistencias, bueno, esto tiene que ver de dónde viene todo esto, pero las dos resistencias iguales, R1, y esta R2 es igual a la de realimentación, R2. ¿Sí? Ya tenemos estas dos son iguales y estas dos son iguales. Con esta configuración, la función de transferencia es BO, a ver, era igual a R2 sobre R1 por la diferencia de las señales de entrada, por, en este caso, BS menos BS offset. Entonces, acá en B offset tienen que poner 0,3 voltios y BS es la señal que medimos, que nos entrega el sensor de temperatura. Tienen que ver entonces qué valores tienen las resistencias R1 y R2. Fíjense, R2 sobre R1, que es la ganancia que acabamos de calcular, ¿sí? Es la ganancia que estamos buscando. Entonces, sabiendo la ganancia, conociendo la ganancia, podemos fijar una de las resistencias y la otra ya sale despejando, ¿sí? Ese era el ejercicio de adaptación de señal. Tenían que tener en cuenta justamente eso, que la medición partía de los 30 grados, pero la DC, bueno, mide desde 0 voltios, digamos, entonces hay que hacer esa resta de la señal de entrada. Bien. El ejercicio, a muchos les recalqué el tema de la tensión, porque es parte del diseño del circuito. Profe, pero ese es solamente a nivel de tenerlo en cuenta nada más, porque a nivel cálculo la resistencia queda prefijada por el circuito del sí, está bien, pero justamente como todos me propusieron, o sea, muchos me propusieron el sumador, no queda claro si saben lo que tienen que poner una tensión negativa en lugar de una tensión positiva. Sí, claro. Entonces, sí, yo no puedo ver eso, son cosas que, parte del diseño que no las puedo evaluar. Bueno, y el punto C les pedía el rango de temperaturas que generaba una salida digital de la DC que era igual a 0, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, era 125. Ustedes esto lo pasan a decimal y es 125. Bueno, entonces pide el rango de temperaturas que generan esta salida digital. ¿Por qué? O sea, esto volvemos a la teoría. O sea, esta salida digital va a corresponder a un valor de temperatura, ¿sí? De entrada, pero esa temperatura de entrada, recuerdan la gráfica que teníamos para el proceso de conversión, ¿sí? Esta señal que es continua se discretiza. Entonces, cuando ustedes convierten este valor digital a la temperatura medida a la entrada, les va a dar el punto medio, ¿sí? de esta curva. Ese es el punto exacto. Pero, como estamos discretizando, va a haber un rango de valores de la señal de entrada, todos estos, que también van a estar generando este mismo nivel digital, ¿sí? Entonces yo lo que les pido es que me den ese rango de las temperaturas de entrada que generan a la salida este valor digital, ¿sí? Por lo tanto, tendrían que calcular el punto medio, que el punto del medio sale directo a partir de este número, y agregarle estos valores que van a ser iguales a más, menos, medio LSB. Ese es el error de cuantificación, ¿sí? Eso, así deberían haberlo expresado a este punto. Entonces,
El valor digital ese, ustedes lo convierten a decimales, igual en 125, son 125 cuentas que les devuelve el ADC. ¿Cómo lo convertimos a la temperatura de entrada? Bueno, va a ser igual. Sabemos que cada cuenta del ADC, una cuenta del ADC, si lo queremos pasar directamente a temperatura, una cuenta del ADC es igual a 0,05 grados centígrados, ¿sí? Porque esa es la resolución con la que estamos midiendo. Entonces, 125 cuentas, simplemente tenemos que multiplicarlo. Y de ahí va a salir que esta salida, pongamos S, va a ser igual a 125 por 0,05 grados. Ese va a ser igual a, ¿cuánto daba esto? 6,25 grados centígrados. Pero estamos midiendo con un offset de 30 grados, ¿sí? Entonces, este valor, que en el ADC representa 6,25 grados, tiene sumado a la entrada los 30 grados. Entonces, esa salida digital para nuestro sistema de medición va a ser igual a 36,25 grados centígrados, ¿sí? Eso representa este puntito, el punto medio. Ahora veamos el rango ¿sí? Va a ser 36,25 más menos medio LSB. ¿Cuánto vale un LSB? 0,05 grados centígrados. Entonces la salida, medio LSB va a ser igual a 36,25 grados centígrados más menos 0,025 grados centígrados. Si quieren pueden sumarlo y restarlo y me dan el rango exacto, si no lo expreso de esta forma que también lo considero bien. ¿Se entiende? O sea, esta salida digital va a corresponder a todos los valores de entrada, de la temperatura de entrada. A todo ese rango de valores de la temperatura de entrada. ¿Quedó claro este punto? Bueno, y después el punto D y el punto E era solo si no, para quienes no habían hecho el cuestionario 3. Quienes no habían aprobado el cuestionario 3. Pero era sencillo, preguntaba la frecuencia de muestreo máxima, frecuencia de sample máxima, y lo máximo que podemos muestrear depende del tiempo de conversión. Va a ser 1 dividido el tiempo de conversión del ADC. O sea, no podemos samplear una frecuencia mayor porque el ADC va a estar convirtiendo los datos y si uno samplea a mayor frecuencia que el tiempo de conversión, esas muestras que se están tomando, digamos, se pierden, porque el ADC está ocupado convirtiendo los datos, ¿sí? Entonces va a ser 1 dividido los 40 microsegundos. Son 25 kilos. Bueno, y después el último punto decía cómo se puede disminuir a la mitad el error de cuantificación. El error de cuantificación era el tamaño del bit menos significativo, ¿sí? ¿Cómo se puede disminuir a la mitad el valor, la resolución del ADC sería, del LSB? Y bueno, una forma de hacerlo es aumentando en un bit el número de bits del ADC. O sea, sería un ADC de 8 bits. De 9 bits, perdón. Tenemos uno de 8. O si no, como me dijeron algunos, disminuyendo a la mitad de la tensión de referencia. Que también es válido para poder disminuir a la mitad el tiempo el error de cuantificación.
Bueno, ese sería el ejercicio 1. No sé si quedó claro. Ahora. A ver, voy a dejar de compartir. El chat. ¿Qué dice Jesús? Dice, mándelo porque lo que se... No. Franco, quedó bien. Jesús, no entiendo qué es lo que escribiste. La verdad que 6,25, eso no sé qué. Bueno, bueno, qué bueno que quedó claro. No revisé tus resultados, Jesús, después si querés los miro otra vez, pero esta sería la forma de encararlo el ejercicio 1. Buenísimo. ¿Quieren que les comparta? ¿Tienen alguna otra duda que quieren que veamos? ¿Quieren que les comparta el ejercicio 2? Sí, profe, me gustaría ver el ejercicio 2. Dale. Bueno, el ejercicio 2, como saben, es el algoritmo con el que ustedes van a aprender o controlar los LED. Básicamente eso cambia. Lo demás debería ser similar para todos. Lo que es configuración, lo que es lectura del ADC. Bueno, esa parte es como igual, es lo mismo para todos los programitas. La parte de encendido de LED, bueno, eso cambia. Y justamente es más o menos lo que les propuse, lo que les presenté en el cuestionario 3. Era un problema resuelto de diferentes formas. Y bueno, sí, es posible hacerlo de diferentes formas, pero bueno, lo que pasó es que había diferentes formas, pero muchos tenían la misma forma, idéntica. Entonces, ahora yo les voy a mostrar lo que a mí me parece como más intuitivo cómo resolverlo, pero bueno, ustedes se pueden complicar por ahí por los nervios, no sé. Bien, a ver, otra vez, tengo pantalla. Bien, ahí lo estarían viendo, ¿no? Yo así lo diseñé usando las librerías, las WinP directamente, uso WinP, uso el módulo del ADC, bueno, declaro todas estas constantes que son la dirección, la base, ¿sí? Todo referido a lo que es el ADC. Después declaro el número de lecturas que voy a realizar, son 16 lecturas que voy a promediar, y el número de LED. Bueno, incluyo lo que es la función promedio. Declaro el vector de LED, ¿sí? Con el numerito de LED que les pasé. Eso me llamó la atención en algunos. ¿Por qué este vector de pines, de número de pines, lo ponían en otro orden? O sea, por ejemplo, lo ponían en orden, empezaban del 12, después el 16, en orden creciente. Si uno le está diciendo el pin LED está conectado en tal pin, tendrían que respetar, digamos, el orden en que se los pasa. Me llamó la atención porque no fue uno solo, sino varios que los ordenaban a los números de pines. Pero bueno, eso no se lo consideren mal. Bueno, y después declaro lo que es el pulsador, ¿sí? El pin del pulsador. Bueno, después declaro simplemente tres variables que son el índice y el promedio, que va a ser el valor que me va a devolver la función promedio, y val, que es el vector en donde voy a guardar las lecturas del ADC. Lo primero que hago es
la configuración de las wiring pin y luego configuro los pines de salida, ¿sí? Con un for, recorro cada uno de los pines de salida y ya que estoy, los apago a todos los LEDs. Pero bueno, esto son cosas que no importa si está o no está, el apagar todos los LEDs al inicio no importa. Después configuro la entrada, que es el pin de entrada, el pulsador. Y lo siguiente es la inicialización de la DC. O sea, como que esta parte... toda esta parte lo tomo como un punto de configuración. Simplemente lo evalúo como configuración. A ver si está bien configurado todo, cada uno de los pines de entrada, salida, ¿sí? En la DC. Bueno, todo esto lo evalúo en un solo ítem. Después empieza lo que es el programa, ¿sí? El programa decía que se hacía la medición de temperatura, ¿sí? Comenzaba a medirse la temperatura y se hacía mientras el pulsador no se presione, ¿sí? Entonces, mientras la lectura del pin del pulsador sea distinta de 1, bueno, se va a ejecutar todo igual, ¿sí? Esto es lo mismo que poner... Digital Read Pulse. Creo que me faltó, me comí un distinto de 1, ¿sí? Es lo mismo. Bien, mientras sea distinto de 1 se va a ejecutar todo el programita. Otra cosa, bueno, el uso de esta función para deshabilitar las interrupciones, porque voy a usar la función de la eCPO, la delay milli, para hacer el retardo de 1 milisegundo. ¿Sí? Profe, hay en la lectura digital del pulsador, que es distinto a 1, puede ser mientras que sea igual a 0, ¿verdad? También, mientras sea igual a 0, también. Sí, también es lo mismo, es la misma. Sí. Mientras sea igual a 0, es lo mismo, se va a ejecutar el código. Bueno, lo primero que hacemos cuando entramos al ciclo de lectura, bueno, hacemos las N lecturas del ADC, que eran 16 lecturas, cada 1 milisegundo, ¿sí? Para leer esto, bueno, usé la función analog read, donde pasamos la dirección del canal que vamos a leer, ¿sí? Del ADC, y lo guardo en un vector, ¿sí? Y la próxima lectura la retardo 1 milisegundo con esta función. Bueno, una vez cargado el vector de datos, envío ese vector de datos a la función promedio. Bueno, tengo errores, les cuento porque este programa lo fui haciendo y fui probando distintos... Mientras diseñaba el parcial, fueron varios programas que diseñé, y este, por ejemplo, era uno que enviaba 2 parámetros a la función promedio. Bueno, en realidad, la función promedio 16, este me quedó viejo, este programa. La función promedio 16 recibía el vector de datos, ¿sí? Y devolvía el promedio. Recibe ¿sí? El puntero, en realidad. Bueno, pero justamente, o sea, vos mandás la dirección del vector de datos, ¿sí? El puntero, que justamente es el nombre del vector, ¿sí? El nombre de un vector es la dirección de ese vector. Eso lo tienen que tener en claro de info. O sea, es un puntero a esa dirección. Sí. Claro, o sea, el dato es equivalente. Poner ampersand val, ¿sí? La dirección del vector, que poner el nombre del vector. Eso es equivalente. Claro, con el nombre del vector lo que le estás pasando es la dirección de memoria del primer elemento, ¿es lo mismo? Sí, la dirección de memoria del primer elemento del vector.
¿sí? Muchos me pusieron esto, el asterisco se usa para desreferenciar, ¿sí? En ese caso sería, vos tenés un puntero, con el asterisco vos te devuelve el valor del dato al que apunta el puntero. Y eso está mal. Ustedes tienen que pasar en la dirección del puntero, del vector. Profe, en el análogo read, para convertir el valor que a nosotros nos llega del análogo read, Sí. no había que hacer el cálculo ese de 3000, me olvidé cómo era. Bueno, ese es el tema, ¿sí? La tensión dividida de las cuentas. Bien, entonces ese es el tema. Yo acá lo que les digo es cómo lo propuse yo y cómo lo pensé. Yo pensé en que ustedes leen el conversor analógico digital y trabajen directamente con las cuentas que le devuelve el conversor analógico digital, ¿sí? Que no hagan la conversión de cuentas a tensión. Porque eso, o sea, el convertir de cuentas a tensión implica que ustedes, por ejemplo, esa cuenta les daba, bueno, ponerle de cuentas a temperatura, que es lo mismo. Si la cuenta les daba, a ver, tengo acá anotado, si la cuenta les daba 130 cuentas, eso equivale, si hacían la conversión ustedes, equivalía a 36,5 grados, ¿sí? Ustedes guardaban los 36,5 grados en el vector, pero cuando llamaban a la función promedio y enviaban esos datos a la función promedio les va a devolver un entero. Ese 36,5 se pierde y les devuelve un 36. Entonces, ahí perderían lo que es la resolución de la medición. Entonces, en este punto, debían trabajar sí o sí con valores enteros, con números de cuentas, ¿sí? Porque si no, con la función promedio pierden datos. Eso es, profe, porque la función de ARM está truncada a valores enteros. Claro, por eso mismo. Pero si la diseñáramos de forma que devuelva un valor flotante. Un float, sí, podría ser. Con un flotante, sí. Pero como desde un principio yo dije una función y se los puse en el parcial, que era el prototipo de la función que devolvía un entero. ¿Sí? Entonces. Pero bueno, son detalles que eso tampoco hace a que les baje y que les anule todo el parcial, ¿sí? Son detalles, ¿no? Entonces, la idea era que trabajen con números de cuentas. Llegamos hasta este punto con números de cuentas, ¿sí? Entonces, tienen el valor promediado y lo que se hace ahora es ver cuántos LEDs se van a encender dependiendo de ese valor promediado que les retoma la función. Bueno, puse un comentario. Entonces se encienden los LED de forma proporcional a la lectura. El ADC lee temperaturas en el rango de 30 a 42,8 grados, pero mostrar solo la variación de 36 a 40 grados con 0,5 grados por LED. ¿Sí? Incluso acá le cambiamos lo que es la resolución del ADC. Ustedes lo que tenían que calcular era cuántas cuentas del ADC representaban esa variación de 0,5 grados, y bueno, 10 cuentas del ADC les daban, si una cuenta es 0,05 grados, entonces 10 cuentas van a dar 0,5 grados de variación de temperatura. Y bueno, en esta parte lo que tenían que ver es eso, justamente controlar el valor devuelto por el ADC, si empezando por la temperatura de 36 grados, porque iba de 36 a 40 grados el rango, entonces 36 grados equivalen a 120 cuentas, ¿sí? Entonces, si el valor devuelto por la función promedio o por el ADC es lo mismo, si el valor promedio estaba comprendido entre 120 y entre 130 cuentas, entonces se prendía el primer LED. ¿Sí? En este forma hasta 1 se prende el primer LED, pero se apagan los restantes, ¿sí? En donde quede el valor de I, hasta 8, se apagan los restantes LED. ¿Sí? Esto, muchos no lo hicieron, esta parte de apagar los LED.
Esto es importante porque si entre dos lecturas consecutivas, primero les dio 36 y después les dio, supongan que estábamos viendo 36,5 y después medimos 36. En 36,5 teníamos prendido hasta el segundo LED, ¿sí? En 36 tenemos que prender solo el primer LED. Pero si nosotros no apagamos el segundo LED, no va a quedar prendido, ¿sí? Entonces tenían que tener en cuenta eso, que además de prender el LED que corresponde, debían apagar los demás. Profe, Sí. una pregunta. Pero el valor de temperatura que nos arroja el ADC, ¿lo arroja una Sí. sola vez? ¿No lo arroja varias veces? No sé si me explico. Claro, pero ustedes hicieron 16 lecturas del ADC. Claro, y Acá. después esas lecturas son promediadas y vos ya trabajas con el valor promediado. Sí. Por lo sí. tanto, digamos, modificarías el estado de los LEDs una sola vez. No, porque este while va a estar ejecutándose mientras vos no apretes el pulsador. Entonces, una vez que prende el LED correspondiente a esta Claro, es temperatura, verdad. va a volver a leer el ADC y va a actualizar la temperatura si es que es necesaria. Claro, tiene razón. Sí, sí. ¿Sí? Imagínense, yo me lo imaginé como un termómetro para niños, imagínense, o un termómetro corporal. Entonces, la temperatura, o sea, a medida que va midiendo, va sensando el sensor, o sea, va midiendo la temperatura y se va actualizando a medida que se va calentando, ¿sí? Entonces, como que Claro, tiene claro. Yo sentido lo pensé como que ir va actualizando haciendo lecturas Sí, constantemente hasta que uno presiona el pulsador, toma las últimas 16 lecturas y de ese valor ya trabaja la parte final del programa, pero es como que modificaba una sola vez los LED. Está bien, está bien. O sea, yo les digo, cuando pensé en el problema, en el parcial, digo, ¿qué les propongo para usar el 8 LED y un pulsador? Y pensé en eso justamente, digo, bueno, un termómetro, vos apretás un botón y empieza a medir temperatura, hasta que no lo apretás otra vez, te sigue midiendo la temperatura. Bueno, cambia, pero me basé en eso, en un termómetro de estos digitales, ¿sí? Pero en ese tiempo, en todo el tiempo que está prendido, va actualizando el valor de la medida. Y bueno, justamente es eso. Entonces, dependiendo del valor de la temperatura, va a prender el LED correspondiente. Tengan lo que vi que muchos usaron un switch case. El switch case, el problema que tiene, o sea, cómo lo usaron, es que evaluaban un solo caso. O sea que la temperatura sea igual a 36 o la temperatura sea igual a 36,5. ¿Y qué pasa en los casos intermedios? No pasa nada. O sea, incluso al final me ponían que apagaban todos los LEDs. Y bueno, eso está mal porque entre los puntos intermedios entre 36 y 36,5 debería también seguir encendido el LED 1 en este caso. Sí, el primer LED. Bueno, en sí era eso. Pero igual, recuerden esto lo que les digo. En técnicas no estamos evaluando programación de algoritmos, ¿sí? Entonces este punto no tiene tanto peso al momento de evaluarles el programa completo, ¿sí? Es más importante que ustedes sepan cómo configurar el GPIO para poder usar las cosas que le pide el problema, ¿sí? Si ustedes saben programar o tienen una idea de programación, bueno, esto les va a resultar bastante fácil. Y bueno, es eso, yo lo hice con distintos if y si ninguno de los if se cumple, entonces sí, dejar todos los LED apagados. Eso era el ejercicio 2. ¿Está? Y el ejercicio 3 no lo tengo programado, pero yo que estoy segura de que debe haber algún ejercicio en la guía en donde hagamos un promedio. Si quieren lo hacemos en el visual ahora en un segundo, porque es bastante rápido. Como quieran, che. El ejercicio 3 sí lo que evaluaba era que usaran los registros correspondientes.
O sea, si la función decía que la función promedio solo recibe un parámetro que es la dirección del vector, y bueno, ese parámetro, ¿dónde va a estar la dirección del vector? Ya va a estar en el registro de R0 cuando ustedes programan la función. No es que tienen que leer la dirección del vector y guardarla en el registro R0. Se supone que ya se pasa a la función en ese registro. Y bueno, y también se evalúa el hecho de que el valor que resulte de ese promedio se devuelva en el registro R0 también. Como quieran, si quieren lo codificamos y si no... A ver. Si no me pierdo del chat, que me escriben por ahí en el chat. No me han escrito nada. Ah, sí. A ver. ¿Qué dicen? Cada ciclo del while va a ser... Juan, dice cada ciclo del while va a ser las 16 lecturas. Sí, está claro eso. ¿Eso lo estás preguntando, Juan, o me estabas diciendo? No, eso decía cuando preguntaba recién. Dice, profe, ¿qué tipo de ejercicios entran en el recuperativo del primer parcial? ¿Como los que vimos en clase? Sí, el primer parcial, o sea, los recuperatorios van a ser similares a los parciales, chicos, no tienen otra cosa más que lo que vimos en clase y en lo que se evalúa en los parciales. No entendí, Jesús, que me pusiste. No entra de más. Creo que se refiere a que no está de más que haga el ejercicio 3. Entendí. Bueno, ahí lo hacemos un toque. Jesús, tendría que hablarme más claro. Bueno, veamos, a ver. Déjenme un segundo que voy a cerrar lo que necesito. Ay, no sé dónde me queda el zoom. Acá. Bueno, lo hacemos un toque en Visual, ¿sí? Porque no tengo ahora para ponerlo, para hacerlo con el GDB, un embole. Lo hacemos en el Visual, ¿sí? Pero ustedes, bueno, tomen la función solamente. Lo podemos probar. Supongamos. Declaro el vector para probarlo, ¿sí? Y supongamos, para que no sea tan largo, de uno de 4 elementos, ¿sí? Que, bueno, la división ustedes deberían dividir por 4. La función debería ser como... R0. O sea, voy a codificar todo para así ya lo probamos. ¿Sí? Entonces, la función que ustedes tenían que escribir era la función promedio. ¿Qué hacemos? Debemos tener un índice y un acumulador, ¿sí? Vamos a tomar como en el registro R1, vamos a guardar el número de elementos. Supongamos que es de 4 elementos, ¿sí? Para no hacerlo tan denso. Y vamos a poner en el registro. Pero bueno, en donde dice 4, ustedes deberían poner 16. Bueno, hagámoslo como va, como debe ser. Y después yo lo cambio para probarlo. Esto acá olvídense.
hago la función y listo. Ustedes después háganla para menos elementos. Entonces la función tendría que ser tener un registro con el número máximo de elementos del vector, el otro registro, usarlo como acumulador de los valores leídos, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos que hacer la estructura del for, ¿sí? Comparamos el valor del R2, el R1, con... Bueno, obviamente hay distintas formas de hacerlo. Yo voy a ir decrementando el registro R1, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer incrementándolo y compararlo con 16, ¿sí? Si es igual, sale. Si no, hacemos lo que hacemos. Si no salimos, leemos el vector. Vamos a usar el registro R3 como un registro auxiliar para leer los datos. Sabemos que la dirección del vector está en el registro de R0. Y el tipo de dato que estamos leyendo son enteros de 32 bits. Entonces, el offset que se le suma a la dirección base va a ser de 4 bytes. Esto también se equivocaron. Usaron LDR bytes y hacían incrementos de A1. Pero está claro que la función es de entero. Una vez que leemos el dato en R3, lo sumamos, hacemos la suma acumulada de datos en el registro R2. Dijimos que hoy vamos a usar R2, R3. Decrementamos el índice, lo tenemos en R1. Este lo decrementamos en 1 y saltamos a leer otro dato. Y bueno, una vez que salimos, ¿qué hacemos? Vamos a mover al registro de retorno, que es R0, el valor dividido, ¿sí? El valor está en R2 y lo vamos a dividir. Era el promedio de 16 elementos, entonces tenemos que hacer un corrimiento de 4. ¿Sí? Ahí estaría. Me estoy viendo porque tengo mi niño chiquitín y tenemos una gallina y acaba de ir a buscar el huevito de la gallina y me lo muestra. Bueno, leemos, entonces hacemos el corrimiento, que ahí estaríamos haciendo la división por 16 y por último retornamos a la función. Profe, ¿no sería ASR? Puedes usar las dos cosas. ASR es un corrimiento aritmético, entonces estarías... El ASR sirve mucho para cuando estamos trabajando con valores con signo, y acá no estamos trabajando con valores números con signo, son todos positivos, ¿no? Ah, claro. Sí, el ASR era para números con signo. Pero bueno, básicamente eran estas líneas, 13 líneas, 12, porque me comí una allá arriba, para hacer calcular el promedio. ¿Sí? Como les dije, podrían haber inicializado el registro este en 0 y en vez de hacer una resta, se haría una suma y se saldría con la comparación del número total de elementos. Eso sería otra forma de hacerlo. ¿Está? Pero fíjense, no usé ningún otro registro, no fue necesario usar registros preservados, porque con los registros no preservados, del R0 al R3, es suficiente. Se puede codificar. Tengan en cuenta eso también. No lo consideré mal, pero cuando muchos me incluían, usaban registros preservados, y bueno, está bien, pueden usarlos. Pero además salvaban el link register, que el link register
lo pueden salvar si quieren, pero no es necesario porque esta función es una función lead, una función hoja que no llama a otra función. Entonces el link register no se modifica en ningún momento, no hace falta guardarlo en el stack. ¿Sí? Si estuviésemos evaluando optimización de código, entonces sí, estaría mal porque estaríamos haciendo dos accesos a memoria que son innecesarios. Bueno, este es el ejercicio 3. Y hasta ahí sería todo el parcial. Profe, el punto global y declarar como global promedio, ¿es necesario también? No es necesario, porque eso, o sea, como les dije desde un principio, usamos para programar Assembler, usamos siempre, aprendimos con el Visual. Entonces ustedes me proponen una función escrita en Visual porque no pudieron probarla corriéndola a la Raspberry, que sería el caso de que la declaren como .text, ¿sí? O sea, que la declaren como una función de ARM. No lo evalúo, o sea, eso este año no se evalúa, porque no todos tienen la posibilidad de tener la Raspberry y probar los códigos en ella, ¿sí? Así que eso no se lo evalúa. Algo que me dijo un chico que me hizo un clic. Tienen razón, o sea, una me hablaba de que él era el que tenía la Raspberry, que podía probar los códigos y sus compañeros no la tenían y entonces era muy difícil estudiar, ¿sí? Para el parcial. Yo les propongo que los que no tienen la Raspberry, la parte de lo que es algoritmo, ¿sí? El encendido de los LED, todo eso, que lo prueben, o sea, cuando dice, por ejemplo, hacer 16 lecturas del ADC, ustedes no tienen ni la Raspberry ni el ADC, hagan un programa, escriban un programa que haga 16 lecturas con scanf, ¿sí? De lecturas de teclado, y promedien de esas 16 Profe. lecturas. ¿Sí? Sí. Si le sirve, no sé si el año que viene será virtual o si le sirve a algún compañero, pero hay una página que se llama Tinkercad y tiene un simulador de Arduino, bueno, no es la Raspberry, pero pueden probar las mismas funciones para secuencias de LED, digamos. Claro. Tiene una parte en la que vos directamente copias el código y si tenés tiene como una protoboard, todo, y podés probar, digamos, eso mismo. Bueno, pues compartirla en el chat, así compartirles el link, así lo tienen a mano y lo pueden probar. Pero bueno, ya estamos muy próximos al examen, al parcial. Para los que tienen que estudiar ahora, simulen simplemente 16 ingresos por teclado, ¿sí? Y que sean temperaturas en datos que son los que ustedes leerían del ADC. Entonces, de esa forma, y bueno, el encendido de los LED, simúlenlo con unos printf, ¿sí? Eso sería una forma de estudiar sin tener la placa. Obviamente, cuando tengan que hacer el parcial, tienen que tener en cuenta eso, que en lugar de los printf es un digital write, y cuando es un scanf es un digital read, supongo, o lo que sea. Pero sería una forma de solucionar el problema de a los que no tienen la Raspberry. Pero bueno, de todas formas, yo lo que les decía mucho es que los que tienen que recuperar, ordénense, fíjense en los modelitos, los programitas de ejemplo que tiene cada uno de los temas, tanto, no sé, la lectura de la ADC, el uso de GPIO, bueno, cada tema tiene su programita modelo. Ordénense esos programas y cuando lo tengan que usar, es usar lo mismo adaptado al problema que se les presente en el parcial. ¿Sí? Bueno. Profe, disculpe, ¿a qué hora quedó al final el parcial? Porque se me cortó al principio. No hablamos de la hora, pero yo les proponía de las 9 a las 13.
¿sí? Si están de acuerdo, le da eso ahora porque para mí es mucho mejor, nos liberamos temprano del parcial y encima tengo muchos para corregir y tienen que ser antes del jueves, que es el teórico. ¿Puede ser? De 9 a 13. Los que tienen que hacer recuperar los 2 parciales, les puedo dar hasta 1 hora más. De las 9 a las 14. Pero no más que eso. Ya, acá. Todavía no diseñé los parciales, así que los recuperatorios, así que no sé el tema de los cuestionarios, si los voy a tener en cuenta o no. Después, más cerca de las fechas, sabré. Bueno, sí, todos opinan diferente, pero Si no, hago una encuesta, profe, en Telegram. La profe tiene prioridad, me parece, en este caso. No, me parece que a las 9 va a quedar porque sí, ya, o sea, para mí es mejor nos liberamos, si no estamos clavados desde las 6 hasta no sé hasta qué hora me liberé el otro día. ¿Sí? Bueno, veo. Estoy muy buena todavía. No puedo hacer una encuesta. Lo hablamos por Telegram, el tema del horario, pero es el sábado. Les vuelvo a repetir, los que están muy flojos en Assembler, por favor, escríbanme, consúltenme, envíenme código. Tenemos 4 días y algo tiene que salir. Bueno, gente, los demás, no sé si nos volvemos a ver el martes que viene. Sí, todavía sí, todavía tenemos clase, podemos seguir hablando del proyecto final. Si les surge alguna duda, bueno. Sí, porque todavía es, el martes que viene todavía es semana de clases. Bueno, si no tienen más dudas, me retiro. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Dale. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, suerte.